Bienvenidos fanáticos de la lucha libre alrededor del mundo, yo soy Alejandro Palacios y esto es Más Allá del Ring, tu podcast favorito de lucha libre. En este episodio vamos a conversar sobre algo que ya les venía prometiendo desde hace varios días, y son los 5 principales problemas de la WWE actual. Agosto de 2026, vamos a conversarlo y vamos a generar aquí un poco de debate, lo que tenga que surgir, ¿no? A ver, quiero darles un poco de contexto de mi pasión por la WWE y eventualmente por la lucha libre. Mi primer evento fue WrestleMania 24 en el 2008. ¿Ok? Ese fue el primer pay-per-view que yo vi, ese fue el pay-per-view que me enganchó para seguir viendo un poco más de lucha libre, pero tengo que reconocer que en los siguientes años no era tan seguidor del producto, ¿no? No lo veía cada semana, no veía los pay-per-views muy seguido, era como que un gusto por ahí que tenía de vez en cuando. Hasta que llegó el año 2010, ¿ok? O sea, fueron casi 2 años en los que yo estuve así como que un poco ambivalente al producto, pero hasta TLC del 2010, ese fue el primer pay-per-view en el que a partir de ahí empecé a ver Raw y SmackDown todas las semanas, ¿ok? En ese tiempo, aquí en Ecuador, no te transmitían los shows completos. Raw duraba 2 horas, SmackDown duraba 2 horas, pero aquí nos transmitían a través del canal Teleamazonas los sábados al mediodía, 1 hora de Raw y 1 hora de SmackDown. Los programas resumidos, pero era suficiente, ¿no? Para poder ver los eventos. Y luego, cuando tocaba pay-per-view, pues esperábamos nosotros al día siguiente del pay-per-view para comprar el DVD pirata. Sí, porque así se manejaban en esos tiempos. Los pay-per-views eran domingo por lo general, y el lunes en la mañana ya encontrabas en tu tienda de confianza el DVD pirata, ¿no? Y así pasamos varios años con mi hermano viendo el producto de WWE, ¿ok? Años bastante complicados a nivel de producto, perdón, pero yo era un niño de 9 años, 10 años, 11 años, que pues todavía no tenía tanta noción de crítica, ¿no? Era algo que disfrutaba, entendía que era el kayfabe, entendía que la lucha libre no era real, pero lo disfrutaba mucho esos años, y yo creo que eso me ayudó bastante a engancharme al producto en una época difícil para el buqueo, y sobre todo que no me hizo tan exigente como veo que son algunos fanáticos en internet, ¿no? Porque mi época de enganche fue esta época del 2011, que es considerado uno de los peores años. Y el primer WrestleMania en el que yo me seguí todas las historias y me vi todos los Raws, SmackDowns y pay-per-views previos fue el WrestleMania 27, uno de los peores WrestleManias de la historia, pero yo en ese tiempo lo disfruté muchísimo, era mi primer WrestleMania habiendo seguido las historias. Entonces, llega 2014, para los que somos de Latinoamérica lo sabemos, el contrato con Fox Sports inicia a nivel de Latinoamérica, empiezan a transmitir Raw y SmackDown los días que son en vivo. Raw, SmackDown no era en vivo todavía, pero sí, Raw en vivo los lunes y completos, ¿no? Y aparte por Fox Premium empezaron a transmitir los pay-per-views. Entonces ahí fue cuando ya empecé a ver los shows completos, ¿no? Y empecé a enamorarme muchísimo más de esto. El año 2014 y 2015 fue realmente la época en la que yo me volví un fanático empedernido, no solo de WWE, sino de la lucha libre, porque también empecé a ver NXT, salió WWE Network, nosotros lo contratamos, empecé a ver NXT, y me gustaba esta dinámica de dónde salió Sami Zayn, de dónde salió Kevin Owens, de dónde salió Seth Rollins, y me empecé a investigarlos, ¿no? Y ver sus luchas en Pro Wrestling Guerrilla, en Ring of Honor y todo esto, ¿no? Y se ponía de moda, por ejemplo, en estos años AJ Styles, ¿no? Que era como el mito fuera de WWE, ¿no? El mejor luchador del mundo y está fuera de WWE. Entonces empezabas a investigar quién era AJ Styles, quién era Shinsuke Nakamura, y luego cuando empezaban a llegar a WWE se sentía especial, ¿no? Entonces, eso es un poco de mi contexto, cómo empecé cómo empezó mi pasión por la lucha libre en general. Yo creo que muchos de la época precisamente fue ese proceso, ¿no? De ver los shows resumidos en televisión local, luego pasar a Fox Sports, y finalmente pues en el 2025, a inicios del año pasado, sí, en 2025 pues tenemos todos los shows por Netflix, ¿no? Fueron varios años en donde teníamos WWE Network, etc. Ok, entonces ya saben cuáles fueron mis años siguiendo el producto, ¿no? Del 2008 al 2026, o sea, son casi 20 años que yo soy fanático de WWE. Ahora, épocas buenas y malas siempre ha habido, pero quiero tomar en cuenta que había una variable que no cambiaba, y ese era el dueño, el booker, ¿ok? Vince McMahon y su gente.
Él maneja WWE o manejó WWE desde inicios de los años 80 hasta el 2022, ¿ok? Pasó lo que pasó, cosas horribles pasaron con Vince McMahon, cosas horribles pasaron con Brock Lesnar, con Daniel Grant, sabemos todos que eso fue horrible. Vince McMahon es apartado, está bien, yo no quiero que regrese, quiero dejar eso muy en claro. Vince McMahon es una persona no grata para mí, no solo por lo que pasó con Daniel Grant, sino también por el contenido que nos empezó a ofrecer, sobre todo a finales del 2021 e inicios del 2022. Su última etapa se me hace la peor etapa de WWE de la era de Vince McMahon. Esa para mí es la peor etapa. Muchos dirían que el 2018, pero yo lo había dicho en el video de Brock Lesnar, ¿no? En ese tiempo estaba NXT, la NXT de Triple H, con Adam Cole, con Johnny Gargano, con Aleister Black, con mujeres estábamos bueno, no Sasha Banks estaba, pero estaba Asuka. Entonces te daban un muy buen producto. En el 2021-2022 ni siquiera teníamos NXT, teníamos esta aberración del NXT 2.0. Bien, ahora, esa era la variable. Y habían años buenos, habían años malos. 2011, año malo. 2012, año malo. 2013, año malo. 2014, año bueno. 2015, a mí personalmente me gusta mucho el 2015, a pesar de que mucha gente no le gusta, pero el reinado de Rollins, WrestleMania 31, SummerSlam 2015, para mí son muy buenos eventos. Entonces para mí el 2015 fue un buen año. 2016 es uno de los mejores años para WWE. 2017 hasta WrestleMania 33 fue buen año, luego fue mal año. 2018 mal año. 2019 año ambivalente. 2020 buen año. 2021 2022 mal año. Ok, tenemos claro el panorama. ¿Qué es lo que pasa? Sale Vince McMahon, se queda a cargo de la junta directiva su hija Stephanie con Triple H, y hay un giro radical en cuanto a cómo se estaba manejando el talento, a cómo se estaba manejando la venta de entradas, a cómo se estaba manejando las historias. Un cambio muy positivo. Estamos hablando de agosto del 2022. Vince McMahon sale, Triple H se queda a cargo de la parte creativa. Tenemos recontrataciones, porque recordemos que entre 2020 y 2022 las olas de despidos eran increíbles. O sea, yo no sé qué pasó en ese momento que empezaron a recortar costos y muchos luchadores se fueron, luchadores de NXT, luchadores del roster principal. Mucha gente es recontratada, como Johnny Gargano, como Hit Row en su tiempo, Killer Cross, que era Karrion Kross, Braun Strowman, no sé, o sea, un montón. O sea, si ustedes se ponen a ver esa época específica entre agosto de 2022 y, no sé, hasta mediados o finales de 2023, mucha gente regresó a la empresa y lo que se escuchaban eran cosas positivas en cuanto al ambiente en el vestuario. Cuando Vince McMahon estaba, siempre había esto de que el ambiente era muy pesado, ¿no? Vince McMahon era una persona muy fuerte de tratar, una persona que le gustaba la perfección, tratar todo bien, alguien que no le gustaba de por sí la lucha libre, sino que él era más del sports entertainment, ¿no? De hecho, la palabra wrestling, pro wrestling, estaba vetada de la programación. Cuando sale Vince McMahon, entra Triple H, todo esto se va, ¿no? Regresa el término pro wrestling a la programación. Ya no se les dice solo superestrellas, sino también se les dice luchadores. Mucha gente es recontratada y sobre todo hay un buen ambiente en el vestuario. Mucha gente dijo en entrevistas, muchos luchadores de ese tiempo, que con Triple H todo era increíble, todo era amistad. Le ponían mandar un mensaje y él respondía. El booking empezó a ser más coherente, teníamos más tiempo de lucha libre en Raw, en SmackDown, en los pay-per-views. Todo era genial. O sea, esa época que todos lo catalogan como la luna de miel con Triple H, entre 2022 y 2023, realmente se estaban haciendo bien las cosas. Realmente Triple H entendía cómo llevar el producto del roster principal. Y yo aquí quiero hacer una lectura. ¿Cuándo realmente se va todo esto al diablo? Es precisamente cuando regresa Vince McMahon y vende la empresa. ¿Ok? Vince McMahon regresa a inicios del 2023, empieza a meter mano en las historias, por eso recuerdan ese infame Raw post WrestleMania 39, donde prácticamente el show fue buqueado por Vince McMahon y fue una cosa horrible, espantosa. Pero Vince McMahon regresa a la junta directiva para vender la empresa. ¿A quién vende la empresa? A Endeavor, ¿ok? Endeavor es una multinacional que es dueña de UFC, ¿ok? Endeavor compra la empresa, compra WWE,
Y aquí quiero aclarar algo, mucha gente se confunde y piensa que TKO es la dueña de WWE. No, WWE es TKO, UFC es TKO, la dueña de la empresa se llama Endeavor, ¿ok? La mesa directiva es en Endeavor, ¿ok? Para tratar asuntos de TKO. ¿Por qué se llama TKO? Porque WWE y UFC cotizan en bolsa juntas, como una sola empresa, para maximizar ganancias, ¿ok? Así es como funciona esto. Tanto WWE como UFC, en términos legales, digámoslo así, en términos de cotización en la bolsa de Wall Street, es una sola empresa llamada TKO. ¿Ok? Así se maneja. Entonces que digan, no, es que todo es culpa de TKO. No, es que WWE es TKO. La culpa es de Endeavor en todo caso, que es la matriz, que es la empresa principal. Ellos son los dueños. Bien, aclarado esto, cuando Vince McMahon vende la empresa Endeavor, con promesas de que él se iba a mantener en la junta directiva, todos nos volvimos locos, ¿no? Era como que regresa Vince McMahon, ahora como una empresa diferente, ¿cómo se va a tratar? No sé, eran sensaciones raras durante todo ese 2023. Hasta que pasó lo de Daniel Grant, ¿no? Cuando ya todo se volvió público, TKO saca a Vince McMahon de la junta directiva, lo saca de su posición como creativo, que en teoría dentro del papel Triple H era el creativo, pero todos sabíamos que Vince McMahon metía mucha mano en la parte creativa. Sale Vince McMahon, es completamente apartado de la junta directiva. TKO con toda su junta toman el mando, mantienen a Triple H como jefe directivo, como jefe creativo, perdón, y será uno de los meses más especiales e icónicos de la empresa. Estamos hablando de finales del 2023, inicios del 2024, ¿no? Todo el camino de Cody Rhodes hacia WrestleMania 40, el camino hacia WrestleMania 40 en general, ¿no? Es uno de los mejores pay-per-views de la historia de la empresa, con uno de los finales increíbles, uno de los finales más increíbles de un pay-per-view. Muchos dirían que es el más icónico, junto con tal vez el Andre the Giant vs Hulk Hogan en WrestleMania 3. Y aquí es cuando TKO se da cuenta de que en WWE hay dinero, ¿no? Recordemos que TKO, o Endeavor, perdón, no metía tanta mano en WWE. O sea, todo se mantenía como que sí, metían un poquito más de publicidad, la publicidad en el ring, pero todo lo que se manejaba dentro de la empresa, tiempos de combates, manejo de luchadores y todo, se manejaba con la gente de WWE. Luego de WrestleMania 40, el exitazo que fue WrestleMania 40, empezaron TKO a tratar de jalar contratos, ¿ok? Y aquí es donde nos vamos a detener para hablar de los 5 principales problemas de WWE. 12 minutos de contexto, pero no importa, esto es un podcast, siempre es un poquito más largo de lo que normalmente es un video en YouTube, ¿no? A ver, vamos con el punto 1, priorizar la publicidad de los shows. Con Vince McMahon la publicidad era muy limitada, realmente. En los pay-per-views no había publicidad, el ring no tenía publicidad, las pantallas, todo era cero publicidad, todo era WWE. Sí teníamos algunos anuncios publicitarios de sneakers, en los intros, ¿no? Sneakers presenta WrestleMania, pero era muy limitado realmente, entonces no era un problema que nosotros teníamos que soportar. Poco a poco WWE ha ido introduciendo publicidad a diestra y siniestra en la lona del ring, en las barricadas, en las pantallas, y ahora en los pay-per-views también. Cuando vaya el paso a ESPN, tenemos publicidad entre combates en los pay-per-views, cosa que antes no ocurría. Los únicos shows que tenían publicidad eran Raw y SmackDown, que es lógico porque es un programa que se transmite en televisión y necesita publicidad. Se transmite por USA Network, se transmite por Sci-Fi, entonces necesitan publicidad. Pero los pay-per-views no, porque eran pay-per-views, eran pagos por evento. Tú ya pagabas para poder ver el evento, ya sea a través de pay-per-view o a través de la WWE Network. En Netflix los primeros meses no había publicidad, pero ya con ESPN hay publicidad, a pesar de que ESPN es pay-per-view, es pago por evento. Pero WWE ha maximizado esto a tal punto de que le da más prioridad a los tiempos de publicidad que a los tiempos de combate. Y eso se vivió en WrestleMania 42 este año, que tuvieron que recortar el combate de Liv Morgan contra Stephanie Baker. Tuvieron que recortar un montón de combates que duraron 7, 8 minutos en WrestleMania. Combates titulares de 8 minutos. Y también aquí hay un pequeño paréntesis que también es maximizar los eventos principales. Y esta es el resultado de WrestleMania 40, ¿ok?
el main event de WrestleMania 40 fue un main event largo, con mucha emoción, con mucho overbooking, como le decimos dentro del mundillo de la lucha. Y WWE ha tratado de calcar lo que venía haciendo desde WrestleMania 39 a WrestleMania 40, con estos grandes eventos estelares, calcarlo hacia sus pay-per-views más pequeños. Entonces tienes main events de 30, 35, 40 minutos, y antes de eso tienes combates de 10 minutos, 8 minutos, 7 minutos. Y es como que, dude, quítale tiempo al main event y mételes más minutos a las otras luchas. O sea, no hay problema, no queremos un Cody Rhodes contra Roman Reigns en cada pay-per-view, no. De hecho, ha perdido esto de ser especial, este tipo de combates en WWE, ¿no? Y todo en base a priorizar la publicidad en los shows. Y lo de WrestleMania 42 fue realmente para mandarlos a prisión. No creímos realmente que el abuso de publicidad por generar ganancias en una empresa que ya no es familiar, porque recordemos que cuando estaba Vince McMahon era una empresa familiar. La manejaban Vince McMahon, Stephanie McMahon, Shane McMahon y en un tiempo Linda McMahon. Ahora ya no, ahora simplemente Triple H es un empleado más. Stephanie es una empleada más. La junta directiva es los importantes. Ellos, ¿en qué están pensando? No están pensando en el producto. No están pensando en hacer feliz a los fanáticos. Están pensando en generar dinero. Cosa que cuando estaba Vince McMahon no pasaba. Porque sí, McMahon también pensaba en hacer dinero, pero también pensaba en hacer felices a los fanáticos. De su manera extraña de ser y de su manera rara de buquear, pero lo intentaba en todo caso. ¿Y él cómo lo hacían? En este caso la publicidad. No, es que el show tiene que ser especial. La lona es sagrada. En la lona no hay publicidad. A pesar de que en México ponen publicidad, en Japón ponen publicidad y en otras empresas estadounidenses ponen publicidad en la lona, en WWE eso se mantuvo siempre limpio. Por ideología McMahon. Llega TKO con ganas de maximizar el dinero, y una de las maneras que vio que la lucha y todos los deportes de combate realmente generan publicidad es poniendo publicidad en el ring. Ok, nos podemos acostumbrar a eso. Pero de ahí a que un combate importante sea presentado por una marca y luego tener combates para esas marcas. Por ejemplo, recuerden el Viking Raiders contra New Day en WrestleMania. Fue un combate para publicitar un juego. Y era por los campeonatos en pareja de Raw, o sea, por los campeonatos en pareja mundiales. No había necesidad, o sea, con Vince McMahon también pasaba. Recuerdo ese combate para publicitar la película de Zack Snyder, ¿no? De Army of the Dead, con The Miz involucrado, porque estaba R-Truth también en ese tiempo. Y sí, pero no pasaba tan seguido. Ahora es en cada pay-per-view los combates son presentados por una marca. Te ponen la marca en todo el pay-per-view, en toda la pantalla, en todos las barricadas, etcétera. Y se vuelve algo molesto, porque te das cuenta de que no están priorizando la historia que te contaron, no están priorizando lo que pasa en el ring, están priorizando que tú veas la marca. Ese es el primer punto, priorizar la publicidad en los shows. Ahora vamos con el segundo, que es la desconexión con el talento. Vince McMahon elegía personalmente a los luchadores que se incorporaban a la empresa. Cuando recontrató a Cody Rhodes en 2022, personalmente voló hacia su casa para conversar con él. Pasó con Chris Jericho en su momento, pasó con Undertaker en su momento, que él los contactaba personalmente para contratarlos. Y sobre todo, Vince McMahon era alguien leal, era alguien que, si es que tú trabajaste con él 10, 15 años, él no te iba a votar, porque era una persona leal. Tú me diste tanto éxito y me diste tanto dinero, yo te lo tengo que devolver. Dentro de toda la peor persona que parece Vince McMahon, pero eso no se lo podemos quitar. Una persona leal con su talento. ¿Por qué creen que Kofi Kingston nunca se fue? ¿Por qué creen que Sheamus nunca se fue? Hasta hace poco. Porque Vince McMahon entendía la importancia de estos luchadores. ¿Por qué creen que Dolph Ziggler nunca se fue? Que Chris Jericho en muchísimos años no se fue. Si se fue, fue por decisión propia, no fue porque la empresa lo quería votar. Porque Vince McMahon era una persona agradecida con su talento. Llega TKO en su afán. A ver, quiero dejar algo en claro, y es que sí, tuvimos las olas de despidos terribles. Por eso les digo, Vince McMahon tampoco fue un ángel, porque las olas de despidos entre 2020 y 2022 fueron una cosa terrible.
¿ok? Triple H también era una persona, o es una persona leal a su gente. Y se dan cuenta con Cody Rhodes, se dan cuenta con Johnny Gargano, que sigue ahí, con Karrion Kross, que estuvo tratando de meterlo en la escena un montón de veces, de vendernos a Karrion Kross, de mantenerlo en la empresa. También es una persona leal con la gente a la que le cae bien. Pero cuando llega TKO a querer manejar todo este asunto de relaciones con el talento, maximiza las ganancias. Y si tú le estás pagando a Sheamus un enorme contrato por su tiempo de estadía en la empresa, por su estatus de estrella, pero no lo usas en televisión, lo siento amigo, te vas. Lo mismo pasó con Kofi Kingston y con Xavier Woods. Kofi Kingston casi 20 años, Xavier Woods más de 10 años en la empresa. Y yo estoy seguro que con Vince McMahon esto no hubiera pasado. Vince McMahon no los hubiera votado. Hubiera encontrado un hueco con ellos, algo que hacer, pero su lealtad no se lo hubiese permitido. Porque era una persona, y ahora TKO es una empresa que busca maximizar las ganancias y hay desconexión con el talento. Y ya no solo hablemos del talento que estuvo tanto tiempo y que a la final pues decidieron votarlos. Hablemos de talento que tú contratas, no haces nada con ellos y luego los votas. Ahí están los Motor City Machine Guns, están los Wyatt Six. Gente que contratas o que tienes y no lo utilizas. Por ejemplo, Ilja Dragunov, que se recuperó de la lesión, fue campeón de los Estados Unidos. ¿Y ahora qué está haciendo Ilja Dragunov? Nada, no aparece en televisión. Ni siquiera tienes house shows para probarlo. Entonces, la desconexión con el talento es increíble. Tommaso Ciampa se fue. Estoy pensando en otros luchadores que también decidieron irse y son un montón. O que los votaron de plano, ¿no? Déjenme revisar en este momento lo que pasó con, por ejemplo, con R-Truth. Eso con Vince McMahon nunca hubiera pasado, que después lo recontrataron por pedido del público y todo eso, pero es que R-Truth venía trabajando con WWE muchísimos años y Vince McMahon lo mantenía ahí por lealtad, porque él siempre estaba para lo que necesitaba, para hacer segmentos cómicos, para tener luchas, para hacer luchas titulares, ser campeón de Estados Unidos, lo que tú quieras. R-Truth estaba ahí. Bien, por ejemplo, lo que pasó con Aleister Black. Yo entiendo que es uno de los luchadores favoritos de Triple H. Lo trajo a NXT en su momento, fue campeón de NXT, luego subió al main roster, en una ola de despidos, lo botaron. Se fue a AEW, pero él está esperando salir de AEW. ¿Por qué? Porque Triple H ya estaba al mando, y él sabía que Triple H lo iba a recontratar, y lo hizo. Pero ¿qué pasa? Ya para el despido de Aleister Black estuvo un año en WWE. Del año pasado a este año. Un año estuvo Aleister Black en WWE con Zelina Vega. Y a la final se fueron los dos sin hacer nada. Una rivalidad con Damian Priest y ya. Y luego tiene situaciones como la de Santos Escobar, que quieres retenerlo por alguna razón. Él se quiere ir y tú le ofreces más dinero. Él acepta ese dinero, lo utilizas en 2 eventos de AAA y luego le dices, ¿sabes qué? No te podemos pagar lo que te ofrecemos, te vas. Es algo raro. Apollo Crews también, que tantos años estuvo, ¿no? Que decíamos que se había librado de la maldición del despido, ¿no? No sé. Son cosas que te dejan pensando en cómo WWE ahora mismo está con su talento. Porque sí, se pueden llevar bien con Triple H. Sí, Triple H puede decir, ¿sabes qué? Podemos traer a esta persona. Pero a la final, si es que la decisión es recortar presupuesto y Triple H no tiene de otra más que decir, pues me tengo que deshacer de estos luchadores porque es obligación, porque soy un empleado más, no soy el jefe. Si fuera por... Yo estoy seguro que si Triple H tuviera la elección final de quedarse o no quedarse con ciertos luchadores, él nunca se hubiera deshecho de Aleister Black, no se hubiera deshecho de los Motor City Machine Guns, de Kairi Sane, pero lo obligan. Entonces ahí vamos al siguiente punto, que es de la desconexión con el público. En muchos aspectos, hablemos primero de los precios exagerados de las entradas, y esto tiene un punto de inicio bastante específico, que fue precisamente este boom que tuvo WWE a finales de 2023 e inicios de 2024, hasta WrestleMania 40. Las historias eran tan buenas. Lo que se estaba contando con The Rock, con Cody Rhodes, con Roman Reigns era tan bueno que los shows se empezaron a llenar. Las entradas no estaban tan caras en ese momento y algo que siempre tenía WWE en la época de Vince McMahon era problemas de asistencia.
Raw y SmackDown no se llenaban, 2.000, 3.000 personas, tenían que acomodarlas para que se vean bien en televisión. Pero a partir de este momento, los shows se empiezan a llenar, empiezan a ser sold outs. Y ustedes han de recordar que WWE se vanagloriaba de estos sold outs en ese tiempo, ¿no? Decían el 11º sold out consecutivo, el 13º sold out consecutivo de Raw y SmackDown, shows en televisión completamente vendidos. Porque te estaban contando una historia súper interesante entre Cody Rhodes y Roman Reigns. Y te daba ganas de ver Raw y SmackDown cada lunes y cada viernes. ¿Y qué dijo WWE? La gente está llenando masivamente nuestros shows. Si subimos los precios, lo van a seguir haciendo. Y fue así, realmente no se equivocaron en ese momento porque subieron los precios y los shows se seguían llenando. Pero los precios subían y subían y subían hasta que yo en algún momento dije, esa bomba va a explotar, y definitivamente explotó. Este SummerSlam no se vendió nada a pesar de que los precios bajaron. Habían boletos en $25 y el show no se llenó. ¿Por qué? Porque explotaste demasiado esto de subir los precios de las entradas. La gente en un inicio sí lo pagaba porque tal vez valía la pena, pero después de un desastroso 2025 y un desastroso 2026, ¿cómo quieres que la gente te pague $800, $900, $1,000 por un boleto para un show que está repleto de publicidad, que tiene luchas de 6 o 7 minutos, que terminan en descalificación, que las historias no son interesantes? No va a pasar. Ahorita ya tuvimos el problema con SummerSlam. Estoy seguro que le están echando la culpa a la ciudad, le están echando la culpa a Minneapolis. Pero esto se va a repetir. Si esto sigue así, se va a repetir. Sí, la gente todavía va a Raw, SmackDown, 6.000, 7.000 personas. Pero esa bomba va a explotar en algún momento. Eso en cuanto a la desconexión con el público, en cuanto a la venta de entradas. Pero la gente dejó de ir precisamente porque las historias que nos están contando no son interesantes. Son repetitivas. Lo de The Bloodline lo hemos visto en bucle entre 2024, 2025 y 2026. Te alargan las historias con cosas que no llegan a nada. Recordemos lo que pasó con El Nuevo Día, una de las facciones más importantes de WWE en la última década. Nos contaron una excelente historia de rompimiento. ¿Y luego qué hicieron? Nada. ¿Qué está pasando con Lyra Valkyria y Bayley? Una historia demasiado larga en la que supuestamente Bayley era la que iba a ser el turn heel, con todo esto de que era bipolar y tanta cosa, y a la final es Lyra la que hace el turn heel. No es nada interesante porque nos vienen contando esto y a la final quieren dar un giro de tuerca que fue horrible. Iniciaron bien con los Wyatt Six, su debut en Raw fue impresionante, fue divertido, te daban ganas de ver qué hacían los Wyatt Six y a la final los terminaste desperdiciando, les diste unos campeonatos que no sirvió para nada y luego los botas. Ese fue el legado de que dejó Bray Wyatt. Entonces, ¿en qué quedamos? Cody Rhodes ha estado en la escena titular desde 2023. Son 3 años en los que Cody Rhodes se ha mantenido en la escena titular, ya sea con luchas por el campeonato, ya sea con luchas con Brock Lesnar. Lo mismo con Roman Reigns. Lo mismo con CM Punk desde su regreso en 2023. Una de las grandes cosas que pasó en esta época, en la que sí que yo no metí tanto la mano, el regreso de Punk. Seth Rollins ha estado un poquito por lesiones y todo el asunto, pero también se ha mantenido en la escena estelar. ¿Y qué pasa con los otros luchadores que también merecen estar ahí? ¿Qué pasa con Sami Zayn? ¿Qué pasa con Drew McIntyre? ¿Con Kevin Owens? ¿Qué haces con ellos? Luchadores que se les están yendo el tiempo. Finn Balor, Dominic Mysterio, lo puedes construir mucho más interesante. Y lo mismo pasa en la división femenina. Rhea Ripley se ha mantenido en la escena titular desde 2023. Liv Morgan también. ¿Cuándo vamos a ver el ascenso de luchadoras que merecen estar ahí? Como Chelsea Green, por ejemplo. Sí, ahora es campeona, se lesionó lastimosamente, pero ¿cuánto tiempo le costó a Chelsea Green llegar? Y porque Rhea se lesiona. Sí, Vince McMahon tenía sus luchadores fetiche, por así decirlo, con Randy Orton, con John Cena, más atrás con Stone Cold Steve Austin, con The Rock, con Hulk Hogan. Pero también teníamos luchadores que llegaban a ser campeones mundiales y que cimentaron su estatus de leyendas en medio de los grandes auges de estas superestrellas. Personas como Mick Foley, Chris Jericho, Edge. Son luchadores que fueron campeones y cimentaron su leyenda. Más adelante estamos con The Miz, AJ Styles, Dean Ambrose, el propio Seth Rollins. Pero ¿cómo quieres cimentar luchadores si es que no les das la oportunidad de tener un campeonato unos 2 meses, 3 meses?
Dales luchas titulares. No todo se puede resolver dándoles el título intercontinental o el título de los Estados Unidos. Es lo que quiere la gente. La gente ya está cansada de ver a Cody Rhodes, está cansada de ver a Roman Reigns, cansada de ver a CM Punk, a Seth Rollins. Con mucho dolor en el alma lo digo, porque Seth Rollins es mi luchador favorito de la vida. Se volvió mi luchador favorito de la vida. Y yo estoy feliz de que él gane campeonatos. Pero, por Dios, a otra cosa, dales otras historias en la media cartelera o en la alta cartelera, pero sin necesidad de estar secuestrando los títulos. Es lo que la gente quiere ver y no están conscientes de eso. Vamos con la cuarta para ya no hacer más largo esto. El producto inconsistente, cansado y repetitivo. Ya lo toqué un poco en ese, ¿no? Pero para recalcar, precisamente el producto ha sido completamente lineal, aburrido. Con Vince McMahon sí teníamos estas cosas de que se ponían a bailar, te sacaban unos chistes, las historias eran ridículas, pero ahora pensándolo un poco en retrospectiva, eso hacía un poco más colorido los shows. No te digo que quiero que vuelvan, porque esta WWE actual lo ha intentado, con Danhausen, por ejemplo, y no le ha salido porque no tienen el sentido del humor. No puedes explotar tanto un personaje como Danhausen, que empezó siendo divertido y ahorita ya es como que quiten eso, por favor. Joe Hendry, por Dios. Joe Hendry llega de TNA como una gran estrella, con comedia y todo eso, pero pudiste haberlo explotado también en la parte luchística, como haces con LA Knight, por ejemplo. LA Knight es una persona muy carismática, un luchador excelentemente carismático, pero él no solo habla, también pelea. Pues Joe Hendry lo estás haciendo un personaje de comedia y ya, porque quieres recuperar eso que antes tenías y que tal vez crees que hace el producto más divertido, pero no. Tiene que haber un balance, un equilibrio. Porque no puedes tener luchas de 4 minutos que terminan descalificación y luego un segmento de 15 minutos con estos estúpidos. Y perdónenme, pero sí, es que así es. Y luego tenemos el querer quedar bien con las marcas. TKO o Endeavor, como le quieran decir, empieza a tener contratos con Netflix, ESPN, y ahora, ¿qué es lo que quieren estas empresas? Estas cadenas, Netflix o ESPN. Maximizar números, maximizar suscriptores. Sí, antes tenían contratos televisivos con USA Network, con Fox, que uno de los contratos más grandes que WWE había hecho en su tiempo fue con Fox, para transmitir SmackDown. Pero ellos, al ser televisión, medían audiencias, no medían suscripciones. Ahora Netflix e ESPN miden suscripciones, y yo creo que ese modelo es completamente diferente. En Estados Unidos sí, SmackDown se transmite por USA Network, ok, pero ahora WWE ya no solo se concentra en Estados Unidos, tenemos que dejar muy claro eso. WWE se expandió a nivel internacional, por eso te hacen pay-per-views en Italia, te hacen pay-per-views en Francia, te hacen shows semanales en México, en España, se van a Canadá cada rato, porque ahora ya es un producto internacional. ¿Y en dónde se transmite internacionalmente WWE? En Netflix. Entonces ya no solo es querer quedar bien con Netflix, con Raw, sino también con SmackDown, con NXT, con los pay-per-views. ¿Y dónde queda el fanático? Porque si Netflix, con tal de que haya muchas repeticiones y la gente se mantenga suscrita, la gente se va a mantener suscrita a Netflix no por WWE. Si fuera solo por WWE, yo ya hubiera quitado mi suscripción, de verdad. Pero tengo Netflix por otras razones, no solo WWE. Ya es triste decirlo, porque cuando tenía WWE Network, la única razón para pagar WWE Network era ver los shows de WWE. Cosa que perdimos también, porque la biblioteca de WWE Network era algo hermoso, que no lo supimos valorar. Hay que ser sinceros, no supimos valorar ese regalo que teníamos por $10 al mes. Entonces, yo creo que es un problema muy de fondo. No quiero echarle la culpa entera a Triple H, que sí, también viene la culpa, los buqueos inconsistentes, el hecho de él querer abordar 3 horas de Raw, 3 horas de SmackDown, son 6 horas, y aparte meter mano en NXT son otras 2 horas, son 8 horas a la semana. Es imposible para una sola persona buquear 8 horas semanales de contenido, y si tienes pay-per-views, peor. ¿Y qué pasa? Que su equipo creativo son unos inútiles. Necesitas apoyo de gente que sepa. No puedes contratar escritores de películas para que te escriban las historias de lucha libre. Tienes que contratar escritores de lucha libre. Es así de sencillo, pero realmente la situación está como está. Y yo creo que lo vamos a dejar ahí.
Esa fue mi opinión completa y ahora vamos a hacer una pequeña reflexión de si es que hay un cambio. SummerSlam fue bien recibido. El Raw después de SummerSlam también fue bien recibido, pero ya tuvimos mal recibimiento del SmackDown del viernes. Vamos a ver qué pasa hoy en Raw. Pero esta inconsistencia del producto no va a acercar al fanático, lo va a alejar. Tiene que haber un cambio de fondo en cómo se buquean los shows. Y yo sé que la gente que está ahí es capaz. Triple H es capaz, los luchadores son capaces. Simplemente están pensando en dónde metemos esta publicidad, dónde metemos este anuncio, a quién votamos para maximizar las ganancias. En eso están pensando, y no están pensando, esta historia está interesante, ¿por dónde le podemos dar un giro? Y si le damos más tiempo a las luchas, y si dejamos que los luchadores hagan su trabajo, no hay nada de eso ahora. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharme, puedes seguirme dándole clic a suscribirse aquí abajo. Y bueno, esperemos que las cosas mejoren, vamos a estar pendientes de Raw hoy. Y de aquí nos vamos, no sé si es que nos veamos con otro episodio especial, pero si no, nos vemos a finales de mes para lo que va a ser All In, ¿ok? Entonces, AEW All In. Y ya inicio de septiembre es bastante movidito porque tenemos Sunday Night's Main Event, tenemos el show de WWE aquí en Quito y toda la gira en Latinoamérica con Raw y SmackDown en Ciudad de México. Tenemos los shows que va a ser en Argentina, tenemos el show de Colombia, el show aquí en Quito. Y vamos a tener también Money in the Bank. Imagínense eso, pero tuvieron que moverlo porque realmente se cargó mucho esa semana. Esperemos que el producto mejore para ese tiempo. Si no, yo creo que vamos a estar en grandes problemas. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos la próxima. No lo intentes en tu casa, en tu escuela ni en ningún otro lugar.